espero que ustedes estén muy bien. Bueno, les doy la bienvenida a esta nueva enseñanza de la escuela dominical. El día de hoy nos corresponde hablar acerca de Jesús y los trabajadores de la viña. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, cuántas gracias te damos, Señor, por su amor, por su misericordia, por darnos este nuevo día de vida, por darnos, Señor, esta instancia de poder aprender más y más de su palabra, por ayudarnos día a día, Señor. Y bueno, te queremos pedir desde ya que usted prepare nuestros corazones, que usted abra nuestro entendimiento para poder comprender cada una de estas verdades que se encuentran en sus escrituras. Ayúdanos, Señor, danos toda la concentración y la capacidad para poder aprender y después colocar por obra esta enseñanza. Todo esto te lo pido, Señor, a través de los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, niños. Bueno, como les comentaba, la lección del día de hoy es acerca de Jesús y los trabajadores de la viña. Pero antes de ir a la lectura de la palabra, quisiera que ustedes se pudieran imaginar algo. Imagínense que ustedes están en el colegio y el profesor les dice que la próxima semana hay prueba de matemáticas. Y es una prueba muy, muy difícil. Ustedes van a pasar toda la semana estudiando. Van a hacer ejercicios matemáticos y van a dejar cosas de lado, como por ejemplo actividades familiares, algunos juegos con sus hermanitos o con amigos, etcétera. Y van a pasar todo el día estudiando. Y cuando ustedes llegan a la prueba, el profesor les dice, ¿saben qué, niños? Se suspende la prueba. Se cancela la prueba, ya no vamos a hacer nada, pero cada uno de ustedes va a tener un 7, así que no se preocupen. Sería algo bastante raro, ¿cierto? Que el profe les dijera eso. Y ustedes además pensarían, pucha, yo estuve estudiando toda la semana para que me fuera bien, aprendí mucho y más encima mi compañero que se sienta al lado no estudió nada y aún así él va a tener el 7. Sería bastante raro, ¿no? Bueno, justamente de eso o relacionado a eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que coloquemos atención a la palabra. La palabra se encuentra en Mateo, capítulo 19, versículo 27 al 30, y también el capítulo 20, del versículo 1 al 16. Así que vamos a la lectura de la palabra. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Pasamos al capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en solo un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados, y les dijo, Id también vosotros a mi viña, yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más,
Pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero, a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Esta es la palabra. Así que ahora vamos a ir a la enseñanza. En primer lugar, ustedes recuerdan la enseñanza de la semana pasada, en la que se hablaba acerca de un joven rico, este joven que se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer él para llegar al cielo. ¿Lo recuerdan? Bueno, este mismo joven cometió dos importantes errores. El primer error fue que él pensaba que a través de sus acciones, a través de sus obras, a través de lo que él hacía en la vida, como por ejemplo guardar los mandamientos de Dios, él llegaría al cielo, él alcanzaría la salvación y la vida eterna. Pero nosotros sabemos que no es así, porque la salvación o la vida eterna, el Señor la regala a nosotros a través de su gracia, por medio de su amor, de su misericordia, porque nosotros no la merecíamos, pero aún así Él la regala a nosotros. Y el otro e importante error que cometió el joven rico fue acerca de sus riquezas. Él se aferró a sus riquezas, decidió seguir teniendo esas riquezas en vez de seguir a Jesús. Este fue un grave error y lo podemos comparar con lo que hicieron los discípulos. Los discípulos sí dejaron todo atrás, sí dejaron todo con tal de seguir a Jesús y fueron inseparables con Jesús. Uno de estos discípulos fue Pedro, y es aquí en donde entra la figura de Pedro en la escena. Pedro le pregunta a Jesús, luego de ver al joven rico y la conversación que tuvo con Jesús, Pedro le pregunta y le dice, Jesús, ¿realmente vale la pena dejarlo todo con tal de seguirte? Y Jesús le responde a Pedro, le dice que todo lo que él dejó y todo lo que él perdió por causa de seguirle, por causa de seguir a Jesús, Jesús le recompensaría 100 veces más. O sea, lo que perdió lo iba a recuperar como recompensa, pero 100 veces más. Y además, aparte de esta gran recompensa, él heredaría la vida eterna. Es decir, imagínense, la vida eterna, estar todos los días de la vida por siempre al lado de Jesús, nuestro Creador, nuestro Salvador, quien murió por nosotros. ¿Acaso ustedes se pueden imaginar eso? ¿Tendrá algún precio eso? No tiene precio, es incalculable. Después de esto, Jesús sabía que debía profundizar en el tema, porque aquella recompensa que él había hablado con Pedro debía dejar en claro que ese premio, esa recompensa era inmerecida. O sea, ni ustedes, ni yo, ni los discípulos, ni nadie la merece. Nadie hizo nada por alcanzar la vida eterna, ni alguna recompensa que Jesús quiera darnos. Y es aquí en donde pone un gran ejemplo, a través de una parábola. Y es lo que vamos a ver acerca de Jesús y los trabajadores de la viña. Entonces, Jesús toma el ejemplo de esta persona, de una persona que debía y necesitaba contratar personas que trabajaran en la viña. La viña es un lugar en donde se produce vino a partir de la materia prima, la cual es la uva. A través de una serie de procedimientos se llega a lo que nosotros conocemos como vino. Para esto se necesitan muchos trabajadores. Entonces esta persona, este jefe de hogar, necesitaba contratar a personas. En primer lugar, contrató a personas en la mañana, a primera hora del día. Luego,
contrató a mediodía. Luego contrató a personas también durante la tarde. Y al final del día también contrató a personas. A cada una de ellas acordó pagarles un denario. Es decir, por su trabajo ellos iban a recibir al final del día, al final de la jornada, un denario cada uno. Esto es lo impresionante del tema. Al final del día, primero recibieron el pago los que llegaron último y vieron que el pago fue de un denario. Entonces las personas que habían llegado primero dijeron, wow, si los que llegaron último le pagaron un denario, entonces nosotros vamos a recibir mucho más. Pero cuando les llegó el turno de recibir su pago, aquellas personas que habían llegado primero, es decir, en la mañana, ellos se dieron cuenta que su pago fue de un denario también. Entonces le dijeron al que los contrató, le dijeron, hey, pero ¿cómo nos vas a pagar lo mismo si nosotros estuvimos todo el día, recibimos la carga del sol durante todo el día? Nosotros merecemos más, merecemos que nos paguen más. Y es aquí en donde entra el contratador y les dice, no convení con ustedes, no acordamos nosotros que le íbamos a pagar un denario. Al final yo puedo hacer lo que quiero con lo que tengo, ¿no? Y eso es lo que decido pagarle al que llegó último un denario, tal como a ti. Y es aquí finalmente en donde encontramos la enseñanza de Jesús a los discípulos. No importa si tú llegaste primero, después o al final a trabajarle al Señor, a servirle al Señor Jesús. No importa eso, porque la paga de Jesús va a ser igual para todos. La recompensa es la misma para todos. Y esto no es un acto injusto, más bien es un acto de bondad, es un acto de misericordia por parte de Jesús, porque debemos tener siempre en claro esto, que el que llegó primero no merecía nada, el que llegó después tampoco merecía nada, y el que llegó al final no merecía nada tampoco. Más aún, la misericordia de Dios fue más grande que eso. Y todos fueron cubiertos por la misericordia y fueron cubiertos por el mismo pago. Un pago inmerecido, claramente, pero finalmente un pago y una recompensa que el Señor nos hace. Aquella vida eterna, aquella salvación, aquella recompensa por haberle trabajado. Finalmente, la enseñanza principal que nos debe quedar es que cuando nosotros le servimos a Dios, cuando le trabajamos al Señor, cuando estamos en sus caminos y le servimos fervientemente a Dios, no lo debemos hacer con la intención de alcanzar alguna recompensa por ese trabajo, o mirar al lado y ver que la otra persona va a recibir mayor recompensa. Ese no debe ser nuestro enfoque. El enfoque, la actitud de nosotros debe ser totalmente de agradecimiento a Dios, porque Él nos amó primero, porque Él nos escogió, porque Él nos salvó. Nosotros no merecíamos nada, porque Dios no nos debe nada, pero aún así nos miró a nosotros con ojos de amor, con ojos de misericordia, y solamente por su gracia Él nos otorga la vida eterna. Por lo tanto, la actitud que debemos tener frente al servicio de Dios, cuando le servimos a Dios, debe ser en agradecimiento total por su gran amor. Esa es la enseñanza para el día de hoy. Espero ustedes hayan aprendido y puedan seguir aprendiendo durante la semana. Así que vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por este momento hermoso que nos has dado acerca de tu enseñanza, acerca de la palabra. Sabemos, mi Dios, que no merecíamos nada, mas tú nos diste la vida eterna, nos diste la salvación, nos recompensaste de alguna forma, Padre, sin nosotros merecer absolutamente nada, porque no habíamos hecho nada bueno, Señor. Ayúdanos a tener un corazón agradecido y que te sirvamos, mi Dios, porque queremos agradarte y queremos obedecerte a ti porque le amamos. Y le amamos solamente porque usted nos amó primero. Ayúdanos, Señor, a que esta enseñanza se nos quede grabada en nuestras vidas y que podamos colocarla en práctica
mañana y durante toda la semana también. Todo esto te lo pido, Señor, a través de los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, niños. Esta fue entonces la enseñanza. Espero que tengan un lindo domingo y también una linda semana. Que el Señor los guarde y proteja sus corazones. Bendiciones. Hoy nos aprenderemos un versículo jugando. Canten conmigo. Así, así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Mateo 20:16. Más lento. Así, así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Mateo 20:16. Más rápido. Así, así.